Yo diría que en términos generales, pues el viceministro, yo llevo rato yendo al viceministro cuando ya pude entrar, después de que me pude volver a conectar. En términos generales, yo lo que diría, presidente y todos los honorables representantes, es que nosotros entendemos perfectamente las preocupaciones de la gente, sabemos que es un momento sumamente complejo, desde el punto de vista de la capacidad de pago, desde el punto de vista de la cantidad de gente que no está teniendo ingresos, de la cantidad de gente que está perdiendo su empleo. Y por eso el gobierno está tomando un sinnúmero de medidas, como los mayores pagos de jóvenes en acción, de familias en acción, adulto mayor, las transferencias monetarias del ingreso solidario. Y estas medidas que ha presentado el viceministro lo que buscan es aliviar esa presión, que tienen los habitantes, porque nosotros sabemos lo importante que son los servicios públicos para todas las personas. Y tenemos que recordar que, como bien estaba puesto en la presentación, pues el recaudo mensual o el costo de que todos los 50 millones de colombianos tengan electricidad en sus casas todos los días, pues es más de 2 billones de pesos al mes. Entonces, nada quisiéramos más nosotros que poderle darle de pronto la gratuidad a todos los colombianos en los servicios públicos, pero la plata no nos alcanza para eso, porque también hay que tener una responsabilidad en cómo usar la plata, en cómo ayudarlos, sobre todo a los colombianos que más lo necesitan, y por eso hemos concentrado mucho nuestros esfuerzos, no solamente en ese subsidio que ya tenemos al estrato 1 y 2 de 60% y 50%, sino en asegurar que en esas facturas que les van a llegar en los meses de abril y mayo, pues no tengan esa preocupación de que si no tienen la plata para pagar, se les va a terminar cortando el servicio. Y tal vez algo, y lo decía, la representante Marta en su exposición, es que algo que hay que ser cuidadosos es que nosotros, tenemos, que pensar no solamente, como decía, Marta Villalba, la representante, en este momento de la pandemia, sino en la pospandemia y cómo nos vamos a recuperar. Y en eso tenemos que pensar siempre en dos maneras. Tenemos que ver cómo le apoyamos ahora a los usuarios, que es lo que nosotros estamos haciendo vía las líneas de Findeter, vía ese 1.3 billones de pesos, y vía todo lo que hicimos en los temas de regalías. Este sector sigue siendo un generador de recursos muy importante, sino también cómo no se acaba el sector eléctrico, que desde el apagón de los 90 es una de las cosas que ha funcionado en Colombia relativamente bien, siempre con cosas por mejorar. Yo creo que aquí hay que aceptar que son muchas las cosas, que hay que mejorar, y que nosotros estamos continuamente trabajando a ese respecto, pero que hay que mantener un equilibrio para poder apoyar a los usuarios como lo estamos haciendo, pero que no se vayan a quedar sin caja las empresas, porque si las empresas se quedan sin caja, lo que termina pasando es que se quiebra todo el sector eléctrico y lo que terminamos es sin luz. Y eso sería un escenario indeseable para la pandemia o para la pospandemia. Y en ese marco es en el marco en el que nosotros hemos hecho todas las medidas. Yo coincido con todos los que manifestaron sus preocupaciones en dos sentidos. Primero, ya el viceministro lo explicó con claridad el tema de los promedios. Nos pareció inadmisible y por eso no está permitido a partir de este momento. Sacamos una resolución para hacerlo mucho más, para hacerlo obligatorio. Y lo segundo es que entiendo la preocupación en el aumento en el tema de las tarifas. Explicamos muy bien que es consecuencia no de un invento, o no de un abuso, o no de una manipulación, sino que es el efecto, de un nivel de embalses bajito y de un precio en bolsa, que está más alto, que estuvo más alto sobre todo en el periodo de febrero-marzo. Y quizás una de las cosas que me hizo falta mencionar al inicio, y que es muy importante para la claridad de todos, es que no se nos puede olvidar, los tiempos que hay entre el momento en que uno hace el consumo, el momento del precio en bolsa y el momento del precio en la facturación. Entonces, cuando a muchos de los usuarios les llegó su factura en abril, mostrándole un aumento en el precio por kilovatio hora, ese era el valor de la energía de febrero, no de ahora. ¿Qué estamos observando ahora? Y es que los precios de febrero,
y de principios de marzo el precio de la energía en bolsa está más barato, pues está más bajito y está más bajito en este momento, pero vamos a seguir sujetos un poco a cómo se comporten las lluvias, entonces será algo para observar. Y en la opción tarifaria que nosotros hicimos obligatoria, en donde queda, en donde no es permitido subir el costo al usuario, si el costo de generación es menor, sí puede haber una disminución en el costo del usuario. En eso quería hacer esa claridad, que quizás no hay suficiente claridad en el tema. Entonces nosotros congelamos al alza, pero si el precio de generación es menor, ese precio de generación sí se va a ver reflejado en el usuario. Nosotros tenemos al usuario en la cabeza, hemos trabajado 24/7 de todos los días de nuestras vidas mientras estamos en el servicio público, porque trabajamos por los 50 millones de colombianos, pero desde que llegó el coronavirus hemos doblado esfuerzos. O sea, no tenemos, no, mejor dicho, no hay día. Nosotros tenemos un seguimiento operativo diario para mejorar la prestación del servicio, para asegurar que los técnicos puedan llegar a los municipios, que se puedan hacer las reconexiones para asegurar que los repuestos lleguen de otros lugares del mundo con la interrupción del comercio internacional. Y todo ese plan de continuidad lo revisamos una vez al día, todos los días a las 7 de la mañana. Hemos sido el sector pionero en implementar todos los protocolos de salud. Fuimos uno de los primeros sectores en sacar una circular de cuáles eran los protocolos y hemos acompañado a las empresas en todo ese proceso, siempre pensando en los usuarios y en el servicio, de la importancia de la prestación del servicio de electricidad y de gas. Yo por último quisiera terminar, mencionaron varias cosas del tema petrolero y minero, y quisiera terminar con una reflexión, y es que una de las fuentes y uno de los desafíos que vamos a tener es el tema de la disminución en el precio de los minerales, especialmente del carbón. El oro está subiendo bastante porque pues es un metal de reserva, pero la caída en el precio del carbón, la caída en el precio del petróleo y la disminución en la producción por la situación internacional nos aprieta más nuestras finanzas. Este gobierno ha trabajado incansablemente por diversificar la economía, por incluir al turismo, por incluir el emprendimiento, nuevas formas de generación de ingresos, pero la realidad es que todavía muchos de los ingresos, no solo del gobierno nacional, que cerca de entre el 10 y el 15% provienen del sector petrolero y minero, sino sobre todo para las regiones de Colombia. Y el ahorro que nosotros tenemos que tienen todas las regiones de Colombia en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que asciende a más de 10 billones de pesos, ha sido fundamental para atender muchos de los temas de la emergencia, dado que el gobierno nacional tomó un préstamo de las regiones gracias a esa riqueza generada por el sector minero energético. Y muchas de las inversiones que vamos a ver en las regiones van a ser las inversiones que provienen de esas regalías. Así que es un tema a tener en consideración, porque para nosotros es fundamental pues poder generar ese empleo, poder generar esos ingresos que son ingresos muy importantes para las regiones. Y cerraría y con eso me imagino que le vamos a dar paso a la señora superintendente, en que no nos va a temblar la mano para estar detrás de quienes no cumplan las reglas. Acá hemos mostrado las resoluciones que ha puesto la CREC para que no haya abuso en las tarifas, para que no haya abuso en la medición y para que hago también un llamado a las empresas a que tengan el usuario como en la fuente a lo que nosotros nos debemos como sector, y no nos va a temblar la mano cuando haya alguna empresa que no cumpla con la regulación. Todo lo que hemos hecho en estos 45 días busca de manera fundamental poder acompañar a los usuarios y estar cerca de los usuarios en un momento en que los necesitan, acompañando no solo estas medidas, sino de todas las otras medidas que ha tomado el gobierno nacional.